Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, no. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, y don Luis. Felicidades por el estreno ayer de Deportes en Libertad. Muchísimas gracias, don Luis. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El gobierno de Benjamín Netanyahu reaccionó de inmediato al paquete de medidas impulsado por el presidente español Pedro Sánchez para frenar lo que calificó de genocidio en Gaza. Desde Israel se denunció que la iniciativa busca distraer la atención de los escándalos de corrupción en España y se anunció la imposición de sanciones contra la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz y la ministra de Juventud Sira Rego. Ambas tienen prohibida la entrada a Israel y queda vetado cualquier contacto oficial con ellas. La respuesta fue difundida por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, a través de un extenso mensaje en redes sociales. En él acusó al Ejecutivo español de encabezar una línea hostil hacia Israel basada en una retórica desenfrenada y cargada de odio. En reacción a estas declaraciones y medidas, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, convocó a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Solomón. Según fuentes diplomáticas, se trata de una respuesta a las acusaciones calumniosas contra España y a las inaceptables sanciones dirigidas contra las ministras Díaz y Rego. Bueno, pues Israel tiene una característica y es que no se corta un pelo. Que tú atacas a Israel, Israel se defiende. Que dice Sánchez que no va a permitir la entrada en España de miembros del gobierno y tal. Dice, pues nosotros no permitimos la entrada en España de esas antisemitas llamadas Yolanda Díaz y Sira Rego. Y además ha dicho Israel a través de uno de sus ministros, claramente, que lo que persigue Sánchez es tapar su corrupción. Es un gobierno corrupto y utiliza el antisemitismo como cortina de humo. Ante lo cual, pues Álvarez, ese que es el marido de la ex vicepresidenta de Huawei en España y que también ejerce de ministro de Asuntos Exteriores, pues también, pues lo que ha hecho ha sido llamar a consultas a la embajadora española en Tel Aviv. Lo de llamar a consultas a un embajador, pues es, en términos diplomáticos, el paso previo a la ruptura de relaciones. Ya saben ustedes que Israel había llamado a consultas a su embajador por la ofensiva antisemita de Pedro Sánchez hace tiempo, luego las cosas poco a poco se habían ido tranquilizando, había vuelto una embajadora israelí a España, pero me parece que a este paso va a durar poco porque Sánchez está en rumbo de colisión. Sánchez necesita tapar sus vergüenzas de corrupción, ha convertido a España en un lodazal. Sánchez necesita tapar los escándalos sobre la prostitución que se ejercía en las saunas de su suegro, prostitución con menores incluso, y donde trabajaba su mujer, Begoña Gómez, que era, según ha declarado en El Español el director comercial de una revista porno gay, era quien le pagaba los anuncios con billetitos al contado metidos en sobres. Bueno, Sánchez pues es el yerno de alguien que parece que tenía una red de proxenetismo. Sánchez es un señor en cuyo ascenso pues nos preguntamos qué puede tener que ver el hecho de que en esos locales de prostitución se grabara a altas personalidades, miembros de partidos, incluyendo el PSOE y el PSC, policías, jueces, periodistas. ¿Qué papel jugaron esas grabaciones en el ascenso de Sánchez? ¿Han operado chantajes a la hora de conseguir que Sánchez llegara a la presidencia del gobierno? Y Sánchez necesita tapar, por supuesto, los múltiples escándalos de corrupción que le rodean y que le apuntan a él como número uno. Él era el número uno de los corruptos. Y es una frase literalmente cierta. O sea, teníamos al número 2, Ábalos, ahora investigado por corrupción. Otro número 2, Cerdán, que está en la cárcel. ¿Y quién era el número uno de esos dos número 2 corruptos?
o presuntamente corruptos, pues era Pedro Sánchez. Luego, Pedro Sánchez es el jefe de la trama de corrupción. Que alguien quiere decir, no, él no estaba al tanto de nada de lo que hacían sus subordinados. Bueno, pues este país es libre, cada uno que diga lo que quiera, pero evidentemente en ninguna cabeza cabe que alguien tenga tan mala suerte o tan mal ojo como para siempre elegir corruptos para que le rodeen. Quien elige corruptos para que le rodeen es, en el 99,99% de los casos, él mismo, el jefe de los corruptos. Bueno, el PSOE entero es un marasmo de corrupción. El PSOE es una cloaca donde se roba de todo a todas horas y en todas partes. Ahora conocemos pues otro caso más de Andalucía, de esa etapa socialista donde se llevaron hasta el agua de los floreros. 14 exaltos cargos del PSOE procesados. Procesados el exconsejero Francisco Vallejo y otros 13 exaltos cargos del PSOE por malversar 1,2 millones de euros. La red de corrupción en la Junta de Andalucía bajo gobiernos del PSOE no se limitó al caso ERE. Otra derivada, el caso Ábales, investiga la concesión irregular de ayuda a empresas en crisis por parte de la agencia pública IDEA. Entre ellas figura Cofrutex, que en 2009 recibió un aval de 1,18 millones de euros para un préstamo bancario. El crédito se ejecutó por impago y fue cubierto casi en su totalidad con dinero público, sin que la Junta reclamara la cuantía antes de la liquidación de la empresa en 2016. El juez José Ignacio Villaplana ha cerrado la instrucción con el procesamiento de 14 exaltos cargos socialistas, entre ellos el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, ya condenado en el caso ERE. La causa también alcanza a 3 responsables de Cofrutex, elevando a 17 el total de encausados en esta pieza del caso Ábales, que afecta a una veintena de empresas andaluzas. Bueno, el PSOE es el partido más ladrón de nuestra historia democrática. Es más, el PSOE es el partido más ladrón de toda nuestra historia, porque el PSOE ha sido ladrón casi desde su fundación. Bueno, al principio era más bien violento y terrorista, luego ya evolucionó a ladrón en cuanto rozó las mieles del poder, que las rozó en la dictadura de Primo de Rivera. Ahí medraron socialistas con el dictador Primo de Rivera, que no dudó en recurrir a ellos para tener pacificada la cosa social, etcétera. Posteriormente ya, pues mientras mantenían el carácter violento, entraron en lo ladrón y acabaron saqueando todo lo saqueable. Y por supuesto llevaron a España a una guerra civil con tal de poder seguir robando y manipulando a la población. Y bueno, pues en Andalucía estuvieron más años que Franco gobernando y consiguieron la enorme proeza de que Andalucía estaba a la cola de los datos económicos de España cuando muere Franco, y después del socialismo, después de estar más tiempo con el socialismo que se estuvo con Franco, Andalucía seguía a la cola de España en datos económicos. Grandes logros del socialismo patrio. Y robaron todo lo robable, enchufaron a todo lo enchufable, metieron mano en cada cosa que se les ponía por delante. Desde los expedientes de regulación de empleo, estafando a los parados, hasta las falsas colocaciones, metiendo a gente en empresas para que les dieran indemnización cuando en realidad no habían trabajado nunca en esa empresa. Recordarán ustedes aquel caso famoso de uno que para cobrar una indemnización de los ERES tenía que haber estado trabajando en la empresa donde decía que trabajaba, pero realmente no había estado nunca contratado. Tenía que haber estado trabajando para jubilarse con lo de los ERES desde antes de ser desde antes de hacer la primera comunión. Bueno, unas obscenidades a la hora de falsificar documentación, a la hora de crear estructuras paralelas que permitieran, como por ejemplo la FAFE, que permitieran derivar dinero sin controles adecuados, etcétera, etcétera, etcétera.
bueno, pues todavía siguen presentándose a las elecciones en Andalucía. Es una cosa extraordinaria. Ahora que en eso algo tiene que ver el hecho de que el PP ganó por fin las elecciones después de estar 40 años sin comerse un colín, ya por fin aparecen Vox, aparece Ciudadanos y se consigue ganar las elecciones. Y va el PP y no limpia nada y deja a todos los enchufados del PSOE allí. Claro, pues al final, a base de blanquear, ahí sigue el Partido Socialista presentándose a las elecciones en esa región que saquearon como si no hubiera un mañana. Bueno, quien desde luego no se dedica al blanqueo, sino que trata de que se persigan los delitos de todo tipo, incluyendo los delitos derivados de la incompetencia culposa, es Vox, que ayer presentó una querella ante el Supremo, una querella criminal contra el gobierno central y contra diversos gobiernos autonómicos por la gestión de los incendios. Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra varios miembros del gobierno y responsables autonómicos por su actuación en los incendios forestales registrados este verano. La formación de Santiago Abascal acusa a los dirigentes señalados de delitos de homicidio imprudente, incendio en terreno forestal, contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación por omisión. Así lo anunciaba el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé. 8 muertos, 400.000 hectáreas quemadas, miles de millones de euros derrochados, pueblos enteros calcinados, vidas devoradas por el fuego que ha destruido bosques, montes, tierras de cultivo, ganado, parques naturales, patrimonio de nuestra patria. Y nadie dimite, nadie pide perdón, ningún gobernante, ni del PSOE ni del Partido Popular, ni del gobierno de la nación ni de los gobiernos regionales. La misma forma de proceder, ni rinden cuentas, ni asumen responsabilidades, ni por supuesto piden perdón por sus fallos o negligencias. Se echan la culpa, las competencias a la cabeza y los estatutos de autonomía convierten un drama y una política forestal criminal en un sainete autonómico para distraer la atención de lo verdaderamente relevante. El bipartidismo es fanatismo climático y el fanatismo es muerte y devastación. Desbroces, cortafuegos, recogida de leña, limpieza de montes, pastoreo. Su fanatismo lo prohíbe o lo somete a normas y procedimientos caros e interminables que lo hacen imposible. Ellos son los responsables. Por eso, hoy Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra Sánchez, Marlaska y el resto de ministerios competentes y contra los presidentes y consejeros responsables en cada una de las comunidades autónomas de la prevención de incendios en las comunidades afectadas, tanto del PP como del PSOE. Tanto monta. Los españoles se merecen explicaciones y que los que gobiernan, por una vez, asuman las responsabilidades que hayan de exigirles los jueces. Ellos tienen el poder y por ello tienen el deber de cuidado y de garantizar la protección, defensa, conservación del monte, del campo, de la propiedad y de nuestras vidas. La denuncia sostiene que la negativa a declarar la situación de emergencia de interés nacional agravó las consecuencias de la catástrofe. Además, acusa a las administraciones de una falta de prevención y de retrasos en la respuesta inicial que, según Vox, incrementaron el riesgo para la población, provocaron víctimas mortales, destruyeron patrimonio y ocasionaron un grave daño medioambiental. Pues tiene toda la razón Jorge Buxadé, tiene toda la razón Vox. Lo que ha pasado con los incendios es una vergüenza brutal, donde al final pues todo ha quedado en pues no declaro el nivel 3 si tú no me lo pides, pues yo no te lo pido porque realmente tú deberías declararlo motu propio. ¿En serio? 8 muertos, 400.000 hectáreas calcinadas y al final todo queda resumido en una cosa muy simple. Los bomberos de Béjar, no pudiendo acudir a apagar el incendio de Jarilla, que estaba a 15 minutos, porque es que era otra comunidad autónoma. ¿Eso es el Estado autonómico? Pues sí, eso es el Estado autonómico. Eso es la descoordinación entre administraciones, incluso entre administraciones del propio PP, porque Castilla y León, donde está Béjar, y Extremadura, donde estaba Jarilla, están gobernadas ambas por el Partido Popular, pues ni entre ellos son capaces de coordinarse. Y al final todos echándose las culpas, cuando en realidad el problema de origen de todo esto es las infames políticas falsamente ecologistas que impiden tocar el campo, lo prohíben directamente en todas las zonas de especial protección y en todas las demás
imponen tantas trabas administrativas que hay pueblos esperando 10 años a que les autoricen a desbrozar el monte. Al final, ¿qué pasa? Que alguien prende un fuego y ese fuego se expande incontrolablemente porque hay combustible por todas partes que nadie ha retirado. Las políticas supuestamente ecologistas, que de ecologistas no tienen nada, son políticas para acabar con la economía europea. Esas políticas matan y ya era hora de que alguien presentara una querella criminal a ver si alguien nos explica quién se va a hacer responsable. Porque aquí imponen políticas que matan y luego cuando la gente muere nadie quiere saber nada, nadie se hace responsable. Y lo que es peor, nadie revierte esas malditas políticas que matan. Bueno, pues a ver si encontramos a algún juez justo en Berlín. Es una famosa frase, aún hay jueces en Berlín. En fin, y mientras tanto, pues aquí estamos como queremos, hombre. Toda Europa está en niveles antiterroristas de la leche, pero metiendo todos los días gente que nadie sabe si son terroristas o no lo son, si traen enfermedades graves o no las traen, si son psicópatas asesinos o no, o son gente normal. Aquí se mete a paladas a gente de fuera sin ningún tipo de filtro. Resultado, pues que toda Europa está en estos momentos trufada de gente que cualquier día te organiza un sarao. De hecho, bastantes organizan atropellos, acuchillamientos. Bueno, pues ahora un grupo de yihadistas amenaza con quemar la Catedral de Notre Dame. Tócate las narices. Un grupo yihadista ha lanzado una amenaza contra el gobierno francés, advirtiendo que incendiarán la Catedral de Notre Dame si no se procede a la liberación inmediata de Ibrahim al-Issawi, el autor del atentado de Niza, que en 2020 dejó 3 víctimas mortales. En un vídeo difundido en redes sociales, un hombre encapuchado exige la excarcelación de al-Issawi y advierte: si no lo liberan, la ira de Alá caerá sobre Francia, sus iglesias serán quemadas con la voluntad de Alá. En la grabación se observa además cómo prende en fuego una maqueta de la Catedral de Notre Dame. Ibrahim al-Issawi, y ciudadano tunecino, fue responsable del ataque cometido en octubre de 2020 dentro de la Basílica de Niza, donde apuñaló a varios feligreses al grito de Alá es grande, causando la muerte de 3 personas. Bueno, pues no sé, yo he tenido un sueño, he soñado que vivía en un país donde había una administración de justicia, un gobierno y unas fuerzas y cuerpos de seguridad que se dedicaban a tratar de proteger a la población, de los delincuentes, tratar de proteger a quienes no son delincuentes, de quienes sí lo son, a quienes no son terroristas, de quienes sí lo son. Y luego me he despertado y me he dado cuenta de que vivimos en un continente donde resulta que estamos gobernados por una élite política, en España incluido, que a lo que se dedica es a tratar de traer cuanta más gente de fuera mejor, sin ningún tipo de criba. Y luego, pues a quienes se quejan de las consecuencias de eso, por ejemplo el aumento del terrorismo yihadista, por ejemplo el aumento de las violaciones, por ejemplo el aumento de los atracos a mano armada, el aumento de los asesinatos, el aumento de las peleas multitudinarias, pues a esos les llaman xenófobos y racistas. ¿Cómo te atreves a estar en contra de la inmigración? No es así, no estoy en contra de la inmigración, de lo que estoy en contra es de que me apuñalen. ¿Qué quiere usted que le diga? Si soy racista por eso, pues seré racista por eso. Y si usted lo que hace es darme a elegir entre no inmigración o inmigración descontrolada absolutamente con todas las consecuencias derivadas de ello, pues no me deja usted más remedio que elegir no inmigración. Oiga, yo creo que existe un punto medio que es el que había toda la vida. Que bienvenidos sean los inmigrantes que vienen a trabajar y a contribuir y que además, pues, vamos, si llegan a ciertas zonas de España, como por ejemplo Madrid, en cuanto lleven 3 meses en Madrid ya son madrileños. Y no rechazamos a nadie y eso nos encanta. Es más, nos gusta el conocer gente de todos sitios, porque de todo aprendemos los españoles. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que usted me traiga aquí a violadores en serie, a asesinos infectos y a terroristas que, por ejemplo, pues someten a chantaje al Estado diciendo que o liberan a un tunecino terrorista o queman la Catedral de Notre Dame.
pues mire, ha llegado el momento de hacer cruz y raya, ¿no? Y de apretar el botón de reset. Ya está bien, digo yo. Bueno, no lo digo yo solo, eso de que ya está bien. En toda Europa está pasando lo mismo. En toda Europa, utilizo el término conscientemente, no solo en la Unión Europea, sino en toda Europa. También, por ejemplo, en Noruega. Miren lo que ha pasado ayer en las elecciones. Y voy a hacer un comentario para ver si alguien, no sé, quizá un Alberto Núñez Feijóo, pone la oreja, toma nota y aprende. Los partidos de izquierda y las formaciones ecologistas habrían conseguido mantener por un estrecho margen la mayoría en el Parlamento de Noruega tras las elecciones celebradas ayer. Este resultado permitiría al primer ministro Jonas Gahr Støre del Partido Laborista continuar en el poder. El Partido Laborista se consolidó como la fuerza más votada con el 28% de los sufragios y 53 de los 169 escaños del Storting, el Parlamento unicameral noruego. Lo sorprendente es que le siguieron el soberanista Partido del Progreso con un 24,8% y 49 escaños y el Partido Conservador con un 14,4% y 23 escaños, prácticamente la mitad de lo que ha conseguido el Partido del Progreso. Por detrás se situaron el Partido de Centro con 5,9% y 10 escaños, la Izquierda Socialista con 9 escaños, el Partido Rojo con 9 escaños también, los Verdes con 7, el Demócrata Cristiano con 7 escaños y el Partido Liberal con 2 escaños. En total, el bloque progresista y ecologista sumaría 87 escaños frente a los 82 obtenidos por las fuerzas de centro y derecha, garantizando una ajustada mayoría parlamentaria para Estonia. Bueno. En Noruega lo que acaba de pasar es que el centro y la derecha tradicional pues han sufrido un varapalo brutal. Había un gobierno de centro-izquierda, con varios partidos aliados que tenían mayoría absoluta en el Parlamento, y después de las elecciones sigue habiendo un gobierno de centro-izquierda con varios partidos aliados que vuelve a tener mayoría absoluta en las elecciones. Pero en lo que es la oposición ha habido una recomposición brutal. El partido soberanista, el Vox de allí, noruego, ha pasado de 21 escaños a 48, convirtiéndose en segunda fuerza política. La derecha tradicional, es decir, el PP de allí, ha pasado de 36 escaños a 24, perdiendo un tercio de sus escaños y pasando a ser tercera fuerza política. Y el centro, el Ciudadanos de allí, pues tenía 28 escaños y se ha quedado en 9. Va camino de la extraparlamentarización, habiendo cosechado solo un 5,6% de los votos, cuando antes tenía el 13,5%. Vamos, que la derecha soberanista sube más que duplicando sus resultados, el centro se hunde y la derecha tradicional cae estrepitosamente y queda ya en tercera posición. En Argentina se acaba de vivir lo mismo. El kirchnerismo ha vuelto a ganar en su bastión de la provincia de Buenos Aires, pero Milei ha subido del 25 al 33%. Quien se ha hundido es el centro centrado cipotudo. En todas partes está pasando lo mismo. El centro centrado, las opciones de centro se están hundiendo. Y hay una razón de peso. Cuando tú estás en una guerra, pues puedes elegir un bando u otro. Pero si te pones en tierra de nadie, si te pones en medio, pues entonces al final terminas muriendo por disparos de uno o del otro bando o de ambos. No hay sitio en una guerra para las posiciones intermedias, igual que no hay sitio en una revolución para las posiciones intermedias. O estás con la revolución o estás con la contrarrevolución. Pero eso de estar cerdeando de bueno, pero quizá los revolucionarios tienen razón en parte, pero los contrarrevolucionarios, todo eso es muy bonito, muy abstracto, apela mucho al intelecto, pero las apelaciones al intelecto, al análisis frío y reposado, pues al final resulta que tropiezan con la realidad. Si tú vas pedaleando en una bicicleta y te sale un energúmeno con una bandera palestina y te tira al suelo,
¿Qué capacidad de razonamiento intelectual tienes en esos microsegundos en que el energúmeno salta contra ti? Si puedes, lo que haces es le pegas una patada en la cara al energúmeno para que no te tire al suelo a ti. Pero no, dices, ¿tendrá un poco de razón este energúmeno que me asalta? Estoy, evidentemente, caricaturizando, pero el hecho político en Occidente es en estos momentos ese. Hay gente que no se quiere enterar, pero estamos en una guerra a muerte entre la democracia y quienes han pretendido acabar con ella. Y digo han pretendido porque afortunadamente parece que la reacción contra ese ataque a la democracia pues está cada vez triunfando en más países y está cogiendo cada vez más fuerza. Y estamos solo al principio. Esto es una guerra sin cuartel, donde uno de los dos bandos, o el de los demócratas o el de los progres woke, va a terminar absolutamente laminado. No hay posibilidad de composición. No hay posibilidad de llegar a puntos intermedios entre la democracia y la no democracia. Y por tanto, pues a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y lo dicho, las posiciones de centro, lo siento mucho por los centrocipotudos, pues ya hace mucho tiempo que no van a ningún lado. Estamos en guerra y tienes que elegir bando. Y sí, en todos los bandos hay feos y todas esas cosas, y nadie es perfecto, pero tío, hay algunos mucho más perfectos que otros. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es hablamos del líder de los boicots y acoso al equipo israelí de la Vuelta, que resulta que es un etarra que además tiene 2 condenas. Contamos este asunto sobre todo también después de lo que ocurrió ayer lunes, también con ese ataque terrorista en Jerusalén en el que ha muerto un español, y también después de que Sánchez haya elevado el tono hacia Israel e incluso haya apelado a que si hubiese armas nucleares se podrían utilizar contra ese país. Además, también hoy publicamos una entrevista a Barnapal Sigmon, él es secretario de Estado húngaro para los asuntos de la Unión Europea, y en este encuentro analiza cómo la élite de Bruselas quiere establecer un Estado federal europeo, cómo se está utilizando esa inmigración para llegar a ese Estado federal, y también comenta algún asunto sobre la situación que tenemos en España y se alegra, por ejemplo, de que Vox se esté haciendo fuerte porque cree que eso será bueno para Europa. Recomiendo, como siempre, también las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz martes para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8. Ayer, mientras el canalla de Sánchez anunciaba acciones contra Israel, los palestinos asesinaban a un español y a otras muchas personas en un atentado terrorista en Jerusalén.